Bienvenidos a una nueva entrega de este curso de macros en Excel. En esta ocasión, vamos a hacer un ejercicio que va a consistir en combinar la información de todos los libros de una carpeta en un solo libro. Como veis, en esta carpeta tenemos 11 archivos que corresponden a las ventas que han realizado diferentes comerciales. Si abro uno de ellos, por ejemplo el de José Vega, se muestran sus ventas. Si tuviéramos que hacer el proceso de forma manual, lo haríamos de la siguiente manera. Voy a cerrar este libro, y voy a crear uno nuevo. A continuación, abro el primer libro de la carpeta. Selecciono todas las celdas del rango, y las copio al portapapeles. Vuelvo al libro nuevo, y pego el contenido del portapapeles. Después, cierro el libro del primer comercial. Ahora, abro el siguiente. Vuelvo a seleccionar todo el rango de celdas. Lo copio al portapapeles. Me coloco en la celda de la fila siguiente a la última con datos. A continuación, pego el contenido del portapapeles. Y así sucesivamente, hasta llegar al último libro. Después, borraremos los encabezados de todos los comerciales, excepto del primero. Para obtener la lista de los archivos de esta carpeta, vamos a utilizar un objeto del sistema de archivos. Este objeto, además de devolvernos la lista de archivos, nos va a permitir acceder a los discos, crear carpetas, moverlas o incluso eliminarlas. Y también copiar, mover, eliminar archivos, cambiarles el nombre o incluso ver sus propiedades, como el tamaño, la fecha de creación o de modificación. Pulso este atajo de teclado para abrir el editor de Visual Basic. Hago clic con el botón derecho para insertar un módulo. A continuación, declaro un procedimiento que se va a llamar combinar libros. Declaro una variable de tipo objeto para acceder al sistema de archivos. Otra variable de tipo objeto para hacer referencia a la carpeta en la que se encuentran los archivos. Otra variable llamada archivo para hacer referencia a cada uno de los archivos que se encuentran en esa carpeta. Una variable de tipo byte, que servirá de contador. Y por último, voy a declarar una colección, en la que vamos a almacenar los nombres de los archivos de esa carpeta. Creo el objeto del sistema de archivos. Para ello, utilizaré la función crearObjeto. Indico que el tipo de objeto será la secuencia de comandos del sistema de archivos. A continuación, a la variable carpeta, le asignamos la ruta en la que se encuentran esos archivos. Ahora, vamos a recorrer todos los archivos que contiene esa carpeta. Comenzamos un bucle para recorrer cada archivo de esa carpeta. Añadimos el nombre del archivo a la colección. Para ello, utilizaré el método añadir. Y a continuación, ponemos el nombre del archivo. Cerramos el bucle. Para comprobar si funciona el código que hemos escrito hasta ahora, voy a mostrar la ventana locales. Pulso F8 para ejecutar el procedimiento paso a paso. Creamos el objeto del sistema de archivos. Creamos el objeto carpeta y le indicamos la ruta en la que se encuentran los archivos. Comenzamos un bucle para recorrer los archivos de esa carpeta. Y a continuación, añadimos el nombre del archivo a la lista de archivos. Si despliego la colección de archivos, comienzan a mostrarse los nombres de los comerciales. Y así sucesivamente, hasta llegar al último archivo. Voy a cerrar la ventana locales. Lo primero que vamos a hacer es borrar toda la información de este libro. Para ello, llamo al método borrar. A continuación, selecciono la celda A1. Comenzamos a recorrer toda la lista de archivos. Con esta instrucción,
recorremos la lista de archivos, desde el primero hasta el último, que vendrá indicado por el número de elementos de la colección, que lo obtenemos con la propiedad contar. Ahora, voy a llamar a otro procedimiento que crearemos después, para importar cada archivo. Este procedimiento se va a llamar importa archivo. En el primer argumento, indico la lista de archivos. Y en el segundo argumento, indico el número de orden de cada archivo, es decir, el valor de X. Una vez que se haya recuperado la información de ese libro, nos desplazamos a la celda que se encuentra en la fila siguiente de la última con datos. Es decir, a partir de la celda A1, nos desplazamos al final, en dirección hacia abajo. Nos volvemos a desplazar una fila hacia abajo, y seleccionamos esa celda. Cerramos el bucle. Declaro un procedimiento que se va a llamar importa archivo. El primer argumento va a recibir la lista de archivos. Y el segundo argumento va a recibir la posición que ocupa ese archivo en la lista. Declaro una variable de tipo cadena, que contendrá el nombre de cada comercial. Y otra variable también de tipo cadena, que contendrá el nombre del archivo. Cada elemento de la colección de archivos contiene el nombre del comercial y la extensión del archivo. Os muestro el contenido de la carpeta, para que podáis comprobar que cada archivo tiene el nombre del comercial y la extensión del archivo de Excel. Lo que vamos a hacer es eliminar la extensión de cada archivo para obtener el nombre del comercial. Esta instrucción hace lo siguiente. A la variable nombre comercial, le asignamos el nombre del archivo que se encuentra en la posición que venga indicada por la variable posición, que inicialmente será 1, es decir, Álvaro Romero. Entonces, reemplazamos el punto y la extensión por una cadena vacía. Eso en cuanto al nombre del comercial. Y al nombre del archivo, le vamos a concatenar la ruta del archivo, es decir, el nombre de la carpeta, pero al principio de la cadena. A continuación, concatenamos el elemento de la lista de archivos, que ocupa la posición indicada por la variable posición. Declaro una variable de tipo libro, para hacer referencia al libro actual. Y otra variable de tipo libro también, para hacer referencia al libro que vamos a abrir. El libro principal es en el que estamos importando los datos. Y el libro secundario es el libro que vamos a abrir. Al libro principal le asigno el libro actual. Y al libro secundario le asigno el libro que vamos a abrir. Para ello, utilizaré el método abrir. A continuación, ponemos el nombre del archivo. Una vez que tengamos abierto el libro del comercial, vamos a seleccionar todas las celdas adyacentes a la celda A1. Esa selección la copiamos al portapapeles. Ahora, activamos el libro principal, es decir, el libro en el que vamos a agregar la información del comercial. Pegamos el contenido del portapapeles. Y una vez que hayamos agregado las ventas de ese comercial, ya podemos cerrar el libro del comercial.
Voy a ejecutar el procedimiento pulsando F8 para verlo paso a paso. Pero antes, hago clic dentro del procedimiento Combinar libros. Ahora, pulso F8. Creamos el objeto del sistema de archivos. A la variable carpeta, le asignamos la ruta en la que se encuentran los archivos. Comenzamos un bucle para recorrer los archivos de la carpeta, y cada nombre lo añadimos a la colección de archivos. Pulso F8 11 veces, porque la carpeta contiene 11 archivos. A continuación, borramos toda la información que pudiera haber en la hoja nueva. Seleccionamos la celda A1 y comenzamos a importar archivos. Vamos a recorrer la colección que contiene la lista de archivos. Comenzamos por el primer archivo, llamamos al procedimiento Importa archivo, y le pasamos como argumentos la colección, es decir, la lista de archivos, y la posición del archivo. La primera vez será la posición 1, luego la 2, la 3, y así hasta 11. Pulso F8, y nos vamos a ese procedimiento. Este procedimiento recibe como argumentos la lista de archivos y la posición. A continuación, eliminamos la extensión del archivo, para obtener el nombre del comercial. Añadimos la ruta al principio del nombre del archivo. Asignamos el libro activo al libro principal. Abrimos el libro del primer comercial, y se lo asignamos al libro secundario. Ya hemos abierto el primer libro. A continuación, seleccionamos todas las celdas adyacentes a la celda A1 y copiamos el rango al portapapeles. Activamos el libro principal, que lo tenemos detrás de este. Pegamos el contenido del portapapeles. Después, cerramos el libro secundario. Terminamos el procedimiento y volvemos al bucle anterior. En este momento, tenemos que desplazarnos a la última fila con datos, bajar una fila más, y seleccionar esa celda, que en este caso se encuentra en la fila 9. Pulso F8 y ya la tenemos seleccionada. Aumentamos en 1 el valor de X, y el flujo del programa se desplaza al principio del bucle. Continuamos con el segundo archivo. Llamamos al procedimiento Importa archivo, y le enviamos el segundo archivo de la lista de archivos, porque la variable X vale 2. Eliminamos la extensión. Le agregamos la ruta al principio. Asignamos el libro activo al libro principal. Abrimos el archivo del segundo comercial, y se lo asignamos al libro secundario. Ya lo tenemos abierto. En este caso son las ventas de David Salazar. Seleccionamos todas las celdas adyacentes a la celda A1. Las copiamos al portapapeles. Activamos el libro principal. Pegamos el contenido del portapapeles. Cerramos el libro secundario. Y repetimos el mismo proceso con todos los comerciales. Voy a pulsar F5 para agregar todos los libros. Ya hemos agregado la información de los 11 libros de los 11 comerciales. Como habréis podido comprobar, durante el proceso se produce un parpadeo, porque estamos constantemente cambiando de libro. Entonces, para evitar este parpadeo, vamos a desactivar la actualización de pantalla. En la parte superior del procedimiento, a la propiedad Actualizar pantalla del objeto aplicación, le asigno el valor falso. Copio la línea, y la pego al final del procedimiento para volver a activar la actualización de pantalla. Para mejorar el aspecto de la hoja, y que no se muestren datos cortados, voy a autoajustar el ancho de las columnas. Eso lo voy a hacer antes de activar la actualización de pantalla. Para ello, llamo al método autoajustar. Voy a volver a ejecutar con F5, y veréis cómo el proceso es mucho más rápido. Como veis, hemos evitado el parpadeo, y el tamaño de las columnas está ajustado. Ahora, tenemos que eliminar los encabezados de columna, porque se están repitiendo para cada comercial. Entonces, los borraremos de todos los comerciales, excepto del primero, porque lo vamos a conservar. Declaro otro procedimiento que se va a llamar borra cabeceras. Declaro una variable de tipo entero, que servirá de contador. Y declaro otra variable de tipo entero, para averiguar el número de la última fila con datos.
Vamos a averiguar esa fila. Esta instrucción hace lo siguiente. A partir de la celda A1, nos desplazamos al final, en dirección hacia abajo, y obtenemos el número de fila. Después, almacenamos ese valor en la variable última fila. Comenzamos un bucle para recorrer desde la fila 2 hasta la última fila con datos. Cierro el bucle. Comprobamos el valor de la celda que se encuentra en la primera columna. Si el valor de la celda que se encuentra en la fila correspondiente y en la primera columna es igual a comercial, entonces borramos esa fila. Cierro la estructura de decisión. A este procedimiento lo tenemos que llamar al final del procedimiento combinar libros. Vuelvo a ejecutar con F5 el primer procedimiento. Ya tenemos todas las ventas de todos los comerciales, con el ancho de columna ajustado y un solo encabezado. En lugar de combinar todos los libros en una sola hoja, podríamos crear una hoja distinta para cada libro. Para ello, tenemos que modificar el código, pero tampoco va a ser una modificación demasiado grande. Eso lo haremos en el procedimiento importar archivo. Una vez que activamos el libro principal, comprobamos el número de hojas que tiene el libro. Entonces, comprobamos el valor de la variable posición. Si el valor es 1, significa que nos encontramos en la primera hoja. Es decir, la única hoja que tiene el libro. Con lo cual, las ventas del comercial las agregaremos a esa hoja. Pero si la posición es mayor que 1, es decir, si la posición es 2 o superior a 2, añadiremos una hoja nueva detrás de la hoja actual y agregaremos las ventas del comercial a esa segunda hoja. Y así sucesivamente hasta completar 11 hojas, porque tenemos 11 libros. Comprobamos la posición del libro. Si la posición es mayor que 1, entonces, añadimos una hoja. Pero esta hoja la vamos a añadir detrás de la última hoja del libro. Para ello, a la propiedad después, le asigno el número de la última hoja. El número de la última hoja del libro, lo obtenemos con la propiedad contar del objeto hoja. Cierro la estructura de decisión. Ahora, al nombre de esa hoja, le vamos a asignar el nombre del comercial. A la propiedad nombre de la hoja activa, le asigno el nombre del comercial. Recordad que el nombre del comercial será el valor del argumento recibido en la lista de archivos y en la posición indicada por la variable posición. Vamos a comprobar que todo funciona. En este momento, en lugar de añadir filas en la misma hoja, se creará una hoja por cada comercial. Pulso F5 para ejecutar el procedimiento. Como podéis comprobar, tenemos una hoja para cada comercial. Es decir, las hojas están individualizadas con las ventas de cada comercial. Ahora, tenemos que ajustar el ancho de las columnas de todas las hojas. Regresamos a Visual Basic. Copio esta instrucción y la pego al final del procedimiento importa archivo, para que lo haga en todos los libros. Si vuelvo a ejecutar el procedimiento se va a producir un error. El motivo es que vamos a intentar crear nuevas hojas con nombres que ya existen, y no puede haber dos hojas con el mismo nombre. Entonces, antes de comenzar el proceso, borraremos todas las hojas excepto la primera, porque como mínimo, tiene que haber una hoja en el libro. Además, a la primera hoja la llamaremos hoja 1, para que el nombre no coincida con el nombre del primer comercial. Declaro un nuevo procedimiento que se va a llamar borrar hojas. Cuando comencemos a borrar hojas, se va a mostrar un mensaje de advertencia para que confirmemos el borrado de cada hoja. Entonces, para que no se muestre ese mensaje, vamos a desactivar las alertas. A la propiedad mostrar alertas del objeto aplicación, le asigno el valor falso. Comenzamos un bucle que se va a repetir hasta que solamente quede una hoja en el libro.
A continuación, borramos la primera hoja. Es decir, vamos a estar borrando constantemente la primera hoja hasta que solo quede una. Cerramos el bucle. Y una vez que quede solamente una hoja, que será la de Andrea Rodríguez, le cambiaremos el nombre y la llamaremos hoja 1. Borramos el contenido de la hoja 1. Y volvemos a activar las alertas. Los procesos que vamos a realizar son los siguientes. Vamos a borrar todas las hojas del libro, excepto la primera. A la primera hoja le cambiaremos el nombre y la llamaremos hoja 1. Borraremos el contenido de la hoja y agregaremos el contenido de todos los libros en hojas distintas. Pulso F5 para ejecutar el procedimiento. Como veis, se ha producido un error, porque he olvidado llamar al procedimiento que borra las hojas, con lo cual, estábamos intentando agregar una nueva hoja con el nombre de otra hoja existente. Al principio del procedimiento, llamo al procedimiento borrar hojas. Vuelvo a pulsar F5 y esperamos unos segundos. Ahora ha funcionado perfectamente. Ya tenemos un libro con la información de todos los comerciales, en hojas individuales, y con el ancho de las columnas ajustado. Y con esto, doy por finalizado este vídeo. Un saludo, y hasta la próxima entrega.